nos empezamos a comunicar con María Isabel y escuchamos algo de lo que preparamos. Bueno, si te parece, ponemos un tema que tiene mucho que ver con la temática que vamos a tratar, porque tiene que ver con el aprendizaje. Siempre aprendemos hasta el último momento de nuestras vidas, y ella propone de alguna manera aprender a desaprender, porque hay un montón de cuestiones que aprendimos porque así nos enseñaron. No quiere decir que estuvieran bien o que nos hagan felices. Entonces, en el camino tenemos que empezar a desaprender aquellas cuestiones que, bueno, que tuvimos por educación, por cultura, por sociedad, por un montón de otras cuestiones, y decir, bueno, no, a mí no, esto no me hace feliz, tengo que optar por otras cuestiones. Así que, bueno, qué mejor que ella para explicarlo. Así que, si escuchamos aprendizaje. Y ya estamos volviendo de este tema, aunque Juan Manuel lo va a dejar de fondo. Seguimos teniendo 15 grados acá en Vicente López y alrededores, 59% la humedad, vientos a 18 kilómetros por hora, con una tarde con un poco de luz, pero un poquito plomiza. Ya estamos teniendo contacto con María Isabel Burset y Clara nos va a ayudar a hacerle esas preguntas que tanto estoy seguro que vos querés hacerle a María Isabel. ¿Qué tal, María Isabel? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a ustedes y a todo el público que está ahí del otro lado. ¿Cómo estás, María Isabel? Qué placer volver a escucharte, poder compartir con vos esta mirada diferente de la vida, de las emociones. Soy yo la agradecida que me den la oportunidad de poder aportar algo, un mensaje que nos arroja un poquito de luz, ¿no? A todas aquellas personas que están sufriendo la disonancia cognitiva, ¿no? Nos dicen que cada vez vamos mejor cuando la evidencia es notable en la superficie, ¿no? Sí, tal cual. No, nunca mejor dicho. Te quieren decir que el blanco es negro y que el colorado es azul. Es verdad, tal cual. Vos sentís algo y te quieren mostrar que no es eso lo que vos estás sintiendo. Exacto, pero sin entrar en polemizar ni politizar nada. No, sin duda. Nosotros vemos que el efecto de la disonancia cognitiva es tan antiguo, ¿no? Esto de adoctrinar a las personas para direccionarlas hacia un objetivo, que queden atrapados en una obediencia irracional. Y así voy a comenzar hablando sobre el miedo. Que el miedo que se instala dentro de una sociedad es un miedo que puede llegar a tener muchos componentes. Y pensemos que el origen del miedo es legítimo, siempre es legítimo, es la emoción primaria por excelencia del ser humano. Pero el problema es cuando ese miedo está exacerbado o es un miedo que se instala dentro de lo que es el inconsciente colectivo. Por eso, cuando estábamos preparando el temario, yo quería abordarlo no solo desde el individuo, sino qué pasa cuando se crea el miedo de masa, ¿no? El inconsciente colectivo, que fue el concepto que arrojó Carl Jung, ¿no? Discípulo de Freud, que hablaba que era esta suerte de espíritu, ¿no? Inmaterial que acompaña a una especie, en este caso a los seres humanos, orientados a que esa especie haga un movimiento, que tenga determinado comportamiento, que tenga una dirección determinada, ¿no? Es como un vínculo común que tenemos todos nadando en el mismo mar, ¿no? Sería ese un ejemplo, ¿no? Como si fuéramos peces, sí, del mismo mar. Y esa organización superior, que es el inconsciente colectivo, que Jung habló que era esta organización suprapersonal, ¿no? Es decir, que supera al individuo. Yo puedo pensar distinto, pero la masa
de algún modo me está influyendo, y esa masa tiene tanta fuerza que toma el mando y de algún modo bruscamente hace que nosotros cambiemos la dirección. Y podríamos decir que esa persona que cambia de dirección porque el inconsciente colectivo lo induce a hacer otra cosa es una persona débil. Pero yo diría que todos podemos ser vulnerables cuando se instala un programa de miedo colectivo en la sociedad. Y el miedo, que es una emoción primaria, es lo que en realidad casualmente, es lo que nos permite sobrevivir. El miedo es la emoción que determina lo que es amenazante de lo que no. Pero, ¿qué pasa si en esta disonancia cognitiva continuamente nos están replicando una narrativa que hace que nuestro cerebro empiece a interpretar que hay un peligro inminente? Ese miedo se instala en el inconsciente colectivo y como un programa común hace que todos los seres humanos empecemos a tener un cambio de conductas porque hay una amenaza en latencia. Okay. Y por eso que quiero destacar que hay que recordar todo el tiempo que somos energía. Y cuando el inconsciente colectivo, que es el domo energético que envuelve toda una sociedad, comienza a adquirir cada vez más fuerza, todos quedamos subyugados dentro de ese domo de miedo. Y eso hace que nosotros perdamos la conciencia de nuestras propias capacidades cognitivas de identificar lo real de lo imaginario, de lo impuesto y de la manipulación. Claro. Es un poco lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Por lo menos acá en Argentina. Se instaló un miedo un poco hasta irracional, ¿no? Que nos llevó a recluirnos más de la cuenta, creo yo, ¿no? Uh-huh. Mirá, me gustaría no desarrollar el tema y te voy a explicar por qué. Porque yo las escuchaba atentamente antes de entrar al aire. Sí. Y tomé nota de unas cosas, ¿no? El no hablar de ciertas cosas no significa que uno no se atreva o que no se quiera comprometer, uh-huh. Sino que nos están tratando de instalar un estado de polarización extrema. Uh-huh. O estás conmigo o estás en contra mío, te convertís en amigo o enemigo. Y esto está muy asociado al cerebro primitivo, Guillermo, Clara, Guillermo. El cerebro primitivo, cuando se le instala el programa de la supervivencia, el miedo, que es la emoción primaria, lo primero que está continuamente es observando qué es lo que me amenaza y qué cosas puedo dar crédito y puedo confiar, ¿no? Entonces, mientras la sociedad toda deje sus intereses personales de lado y de verdad, honestamente, se conecte con la búsqueda del mayor bien, en el cual ya no se distingue quién pensó la fórmula para solucionar el país o solucionar los embates de la sociedad. Sí. Ese día, si nosotros desentendemos nuestro ego y buscamos el bien mayor, el inconsciente colectivo comenzará a cobrar fuerza para que todo cambie. Uh-huh. Mientras el inconsciente colectivo siga alimentándose de la parcialidad, de la búsqueda del sálvese quien pueda y de la polarización,
estaremos rotos como sociedad. Siempre intentar reparándonos. ¿Y cómo se sale de esto? Vos decís, por supuesto, empezar por uno es un trabajo, una tarea individual que puede llegar a transformar a la sociedad. Exactamente. Mira, hay la famosa teoría de la masa crítica. Yo me preparé un temario para, bueno, lo que surgiera, ¿no? Pero hay una teoría de la masa crítica que indica que cuando un grupo de individuos o cualquier especie, porque se han hecho muchos estudios al respecto, cuando un grupo de individuos, en este caso los seres humanos, comienzan a crear un patrón de conductas, energéticamente comienzan a influir en otro segmento de la sociedad que puede estar a miles de kilómetros de distancia, pero se empieza a crear un patrón de conducta similar. Esto se lo llama campos morfogenéticos, ¿no? Y fue una teoría que esbozó y desarrolló un biólogo británico que se llama Rupert Sheldrake, para quien quiere investigar, que es apasionante. Pero no quiero eludir la pregunta que me haces. Sí. El trabajo es individual. Es el individuo el que hace a la sociedad. Y mientras se siga rompiendo la escala de valores, se siga confundiendo los conceptos que la inclusión significa romper la verticalidad natural que tiene que existir cuando hay personas que deben aprender y otras que deben enseñar con el ejemplo, vamos a tener esta dificultad y esta suerte de anarquía donde no hay valores claros y bueno, voy a ir a un dicho de mi padre, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Entonces acá hay una crisis moral, ¿no? Yo creo que detrás de todo esto, de lo que les escuchaba hablar antes de que ingrese yo, es la famosa crisis moral. Y cuando un ser humano pierde su racionalidad, cuando está sumergido en el miedo del sobreviviente. Y no se puede evitar, Clara. Por eso, identificar cuando tenemos un miedo real y cuando tenemos un miedo inducido requiere de una reeducación del cerebro y una conciencia de la persona. Pero cuando estamos actuando como rebaño, que nos llevan de las narices, hemos perdido nuestra capacidad humana para convertirnos en marionetas. María Isabel, te voy a sacar un poco del tema para que me digas cómo hace el oyente para seguirte o comunicarse con vos. Bueno, María Isabel Burset, Instagram, Twitter, 5 canales dentro de Facebook, mi canal de YouTube, mi teléfono más 54 11 4939 9356, conservo la línea argentina por WhatsApp y bueno, estoy en todos lados. Como hemos visto Clara y yo las cosas interesantes que pones diariamente, le recomendamos al oyente que te sigan y que van a escuchar de vos cosas muy interesantes y aprender de alguna manera a vivir un poco mejor. Claro, y se da esto que estás mencionando de que no hay distancia, ¿no? Que si empezamos a vibrar en la misma frecuencia, no interesa que vos estés en Francia y nosotros acá. Tenemos que empezar a entender que se puede modificar un todo a partir de sus partes, que seríamos nosotros, ¿verdad? Exacto, que es la teoría de la fractalidad, ¿no? El todo es la suma de las partes. Claro. Y sí, la realidad es que no solo la distancia hoy con la tecnología nos posibilita el poder sentir esa calidez con el otro,
sino comprender que hoy nos tenemos que nutrir, no importa quién, en este caso soy yo, pero nos tenemos que tratar de nutrir de cosas que nos impulse a evolucionar, a querer ser mejores, no perder el entusiasmo. Pero cuando nosotros estamos tan sumergidos en el miedo, perdemos la capacidad de poder ver más allá, ¿sí? Por eso es importante la liberación emocional. Y les doy un tip para los oyentes, ¿no? Una tarea, como digo yo, ¿no? La mejor manera que el inconsciente puede drenar ese miedo que está ahí atrapado es escribir todos los miedos que tenemos. Y cuando escribimos esos miedos, el inconsciente lo interpreta que lo hemos sacado del interior para materializarlo en el exterior, trasladarlo a un papel. Y cuando hacemos eso, podemos empezar a analizar de todo eso que no hemos enumerado de miedo, ¿en qué me baso? ¿Qué fundamentos? ¿Es real? ¿Los tengo exacerbado? ¿Lo tengo disminuido? ¿En qué me baso para creer que este miedo tiene fundamentos reales? ¿No? Yo, por ejemplo, reconozco en Guille, y él mismo lo admite, cierto miedo a los cambios. Sí. Yo tengo los míos también, ¿no? Soy un poco resistente a los cambios. Claro. Después me va bien, es como que cuesta cambiar, ¿viste? Pero ¿vos crees que, Marisabel, que hay como una conexión? Yo te iba a pedir, mira vos, antes de empezar el programa, le voy a decir a Marisabel que nos dé algunos tips para ver cómo podemos aprender a hacer las cosas. Y recién estabas hablando de algo que también estoy de acuerdo: cuando uno imagina algo y lo desea, lo atrae. Eso es muy interesante, porque después de cuando llegaste a lograrlo, vos decís, pensar que hace meses o un año que estoy pensando en esto y lo traje a mí. ¿Qué opinas de esto? Exacto. Mira, no hay que olvidarse, Guillermo, que somos energía. Tenemos un campo electromagnético alrededor nosotros. Somos más vacío que materia. Ajá. Sí, somos más vacío. Es el principio de física cuántica. Somos más vacío que materia, pero nuestros 5 sentidos hacen crear esta realidad. Partimos de esa base. Entonces, ese campo electromagnético se basa en 2 fuerzas que son complementarias. Una es la parte eléctrica, que es lo que emito, lo emito en ideas, lo que emito en pensamientos con mi lenguaje verbal o mi lenguaje interno. Y después la parte magnética, que es qué emoción acompaño a esa idea que manifiesto para mí o al exterior. Entonces, esto está comprobado que nuestro corazón tiene 20 veces mayor poder de atracción que nuestras ideas. Por lo cual, cuando decimos hay que ponerle corazón a las cosas para que se den, siempre tenemos que acompañarla y que sea para nuestro mayor bien y nuestro equilibrio. Porque a veces nosotros no identificamos qué es lo mejor para nosotros. Es nuestro deseo idealizado, nuestro deseo primitivo de querer obtener algo. Entonces, cuando nosotros queremos crear una realidad manifiesta, primero tenemos que ponernos bajo el servicio de nuestro mayor bien. Y eso hace que reflexionemos sobre qué es lo que nos impulsa a desear lo que deseamos. Y entender que si nosotros queremos manifestar eso, siempre tenemos que hacerlo desde la conciencia y jamás desde la urgencia. Porque si es desde la urgencia, lo que nos está conduciendo es nuestra parte más primitiva y el ego, que a veces nos hace confundir la dirección. Hay un dicho que dice, no es valiente el que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. ¿Vos pensás que el miedo tenemos que aprender a conquistarlo? Yo creo que el miedo tiene una función esencial, que es mantenernos con vida. Ajá. El miedo es como un túnel que hay que atravesarlo en tanto y en cuanto no nos ponga en peligro. Claro. Y sí, porque hay que identificar. A ver,
si yo tengo pánico escénico, como a veces me sucede con algunos consultantes, ¿no? Que me plantean que tienen pánico escénico, hablar en público y demás. A ver, hay que trabajar qué es lo que motiva ese miedo, qué creencias hay detrás, pero no hay ninguna amenaza en ese miedo, ¿ok? No es que corre peligro mi vida si hablo en público, ¿vale? Entonces, eso hace que nosotros identifiquemos que primero es necesario catalogar si el miedo que yo tengo tiene fundamentos o no. O sea, el miedo siempre es legítimo, lo siento, y si lo siento, es legítimo. Pero que sea legítimo porque lo siento no significa que sea real. Entonces, respondiendo a tu pregunta, primero tenemos que identificar si ese miedo que tengo es porque yo me estoy poniendo en riesgo, o si realmente ese miedo es una construcción de mi mente inconsciente porque hay una parte de mí que se auto boicotea o que cree que no es suficiente para dar ese paso para evolucionar. Ajá. Y no, quería decir cuando el miedo es a cambiar de país, por ejemplo, una cosa que se está dando mucho en Argentina, mucha gente está idealizando la posibilidad de dejar Argentina y buscar otros horizontes como una manera de, bueno, de encontrar aquellas cuestiones que evidentemente en este momento por lo menos no encontramos en nuestro país. Entiendo. Mira, yo en consulta tengo varias personas con las cuales estoy trabajando ese tema. Claro. Y lo que planteo siempre es que uno tiene que trabajar desde el principio de realidad. No nos tenemos que mover desde el principio de realidad y el principio de adecuación, que son, digamos, la plataforma en la cual nosotros tenemos que basarnos para tomar decisiones. Siempre digo que las decisiones que tomamos siempre debe resultar fruto de nuestra reflexión, de la planificación y de la evaluación de con qué contamos para dar ese paso. El miedo a lo desconocido es propio del ser humano, pero no tiene por qué ser ese el fundamento para no hacer una aproximación a lo nuevo. Pero para eso siempre tiene que existir una planificación. Claro. Cuando tenemos una meta que va más allá de querer rendir un examen y aprobarlo, tiene que ver con una movilización de nuestra plataforma de vida, como puede ser cambiar de país. Tenemos que tener en cuenta muchos factores. ¿Con qué contamos? A nivel habilidades, a nivel contactos, a nivel estructura económica, ¿sí? Entonces, en esta globalización que existe actualmente, se ha unificado de tal modo ciertas características que hoy te diría que la idealización es parte de ese pensamiento infantil de huir para encontrar el paraíso fuera. ¿Ok? Bien. Sí. Entonces, en todos lados se cuecen habas, Guillermo y Clara, Guillermo. Se trata, yo siempre pienso esto, ¿no? Pienso que más allá que uno cambie o no de país, que fíjate que mi decisión de quedarme a vivir por un tiempo, al menos en Europa, ahora estoy en Francia, no está asociado a la situación particular de la Argentina. Está asociado digamos, a un proceso de exploración propia, ¿no? Aunque viajo hace muchos años a España, de exploración personal, pero siempre tenemos que buscar, y este es otro concepto que me encantaría entregarle a los oyentes, el proyecto sentido. Existe siempre un proyecto sentido en cada cosa que hacemos. ¿Cuál es el sentido energético y emocional que sostiene la creación de lo que quiero crear en mi vida? Un proyecto sentido
el En proyecto esta Sentido. entrevista tan enriquecedora que nos está brindando María Isabel Bourset desde Francia, ella muy argentina como nosotros, pero desde Francia te está dando toda esa energía que vos necesitas para seguir viviendo de lo mejor posible esta vida que nos toca, ¿no? Sí, por supuesto, y con vibraciones todas muy, muy elevadas y muy positivas. Sabemos, María Isabel, que vos estás preparando un encuentro en octubre, en donde va a haber temas muy interesantes como aprender a desaprender, nada más ni nada menos, aprender a pensar, bueno, una serie de ítems que nos ayudarían a lograr eso tan ansiado que es el poder ser felices con lo que tenemos, ¿verdad? Sí, Contanos, sí, Clara. contanos. Bueno, principalmente estoy presentando la segunda capacitación del año que doy. Es una formación que dura 10 meses, 2 clases mensuales, para todas las personas que consideren que están dispuestas a hacer un cambio de actitud para cambiar su vida. A través de una capacitación donde no solo se incorpora los últimos conocimientos de neurociencias, sino educación emocional y una capacitación integral que ya llevo varios años dándola y actualizándola. Esta capacitación o formación que doy se llama Diseño Humano Transformacional, porque justamente es aprender a diseñarnos y a transformarnos, ¿no? Ser autónomos emocionales, aprender a autorregularnos. Y eso comienza el jueves 13 de octubre, en 2 horarios, uno para América y otro para Europa. Y el 8 de octubre doy la presentación de la charla, que todo eso está en mis redes sociales, los horarios de acuerdo al país. Y después, aparte de la formación que empiezo el 13, que hago la presentación oficial por Zoom el 8 de octubre, sábado 8 de octubre, aparte el 2 de octubre comienzo un grupo de reflexión, domingo 2 de octubre, un grupo de reflexión para quien esté interesado, que es libre y gratuito, para trabajar en la autorregulación y aprender a trabajar con lecturas reflexivas. María Isabel, repetinos por favor las redes sociales, cómo se tienen que comunicar con vos. Bien, fácil, www.mariaisabelbourset.com. Ahí pueden conectarse conmigo enviándome un mensaje, yo respondo con bastante rapidez, y si no, a través de Facebook, María Isabel Bourset, en todas mis páginas, en Instagram el mismo nombre, y bueno, mi teléfono, más 54 11 4939 9356. Son todos los medios de comunicación a los que pueden acceder para llegar a mí. Excelente. Buenísimo. Me imagino que el oyente el oyente que está escuchándote tendrá que hacerte algunas preguntas o si querrá interesar un poco más en algunos temas que vos tocás, y es tan enriquecedor, se aprende mucho con yo que te sigo en Instagram y lo leo, es muy interesante lo que decís, y hace como modificar un poco el día a día, ¿no? Me parece como que nos mueve un poco, porque si no, uno vive una vida muy estructurada, y vos nos haces como ingresar dentro de nuestra cabeza y modificar algunos cables que estaban haciendo cortocircuito. Es verdad. Sí, me gustaría agregar a lo que estás diciendo, que es tal cual, Guillermo, es nosotros, el cerebro es un gran contenedor que lo que hace es repetir patrones mecanizados.
Entonces, desaprender eso, tal como decía Clara, significa que desprogramar eso es ver los patrones para cambiar del sistema lineal, que es el que utiliza el cerebro, para empezar a trabajar con la lateralidad cerebral, ¿no? El pensamiento lateral. Es decir, cambiar la visión de eso que estoy observando, porque hay una suerte de prejuicios y creencias predeterminadas que hacen que nuestra percepción esté distorsionada. Por eso es importante trabajar con el pensamiento lateral, ¿no? Que es lo que yo enseño. Claro, porque acá venimos cargados de lo que nos enseñaron, del debe ser, de lo que del juicio del entorno, ¿no? De que no lo hagas, qué van a pensar de mí, todas esas cuestiones que nos alejan de ser auténticos y elegir lo que realmente nos hace felices. Tal cual, y eso nos distancia de nuestro verdadero ser, de nuestra autenticidad, de nuestra capacidad de encontrar la satisfacción en nuestros actos, ¿no? Por eso encontramos tantas personas que tienen un alto grado de insatisfacción y en la apariencia no le faltaría nada, pero esa insatisfacción es porque cumplieron con el plan de vuelo, pero no era el vuelo que querían volar, ¿no? Entonces esta obediencia a la que muchísimas personas están sumergidas, a veces pierden la conciencia de que es obediencia y que en algún momento se perdieron en el camino, perdieron la capacidad de poder elegir, ¿no? Que es parte del derecho natural del ser humano. Claro. Y ahí creo que también entran a jugar las excusas, y porque no tengo dinero, y porque yo no voy a poder, y porque como a esta altura, y no con la edad, y empieza, es una herramienta terrible la excusa, muchas veces que nos pone el freno para el cambio, justamente. Bueno, lo que sucede es que mientras yo me excuse, Clara, no voy a tener que evidenciar si las habilidades que digo tener las tengo, claro, porque no me expongo, claro, ¿no? Entonces, la única forma, y esto repito lo que Guillermo planteó en algún momento, el miedo yo lo imagino como un túnel con varios filtros, y cada filtro que atravieso ¿es amenazante? ¿Realmente es amenazante? ¿Me pone en peligro? Y si empiezo a pasar los filtros, me voy dando cuenta que voy reduciendo ese miedo hasta que me doy cuenta que el miedo era un granito de arena, o no, pero en el caso de que sea un miedo que no tiene fundamentos y que ocupaba mi mente, va reduciéndose y me permite seguir, volver a ver, elevarme al siguiente escalón, ¿no? De mi evolución. Porque el miedo no podemos ser personas temerarias, porque la persona temeraria es un kamikaze. Exacto. Excelente. María Isabel, mi compañera Clara tiene un solo tatuaje que dice gracias. Eso es lo que te decimos nosotros a vos. Gracias por estar del otro lado. Gracias. Y a ver, decile y decinos a nosotros qué hora es allá en Francia. Bueno, exactamente 23:55. Más que gracias, más que gracias. María Isabel, te mandamos un saludo muy grande y más que gracias con mayúscula te ponemos. Gracias con mayúscula. Como diría Cerati, gracias totales. Te comprometemos cuando vengas a Buenos Aires, venir a visitarnos y desde acá comunicarle a nuestros oyentes toda esa sabiduría que tenés para aprender a vivir un poco mejor. No, y antes de que regreses a Buenos Aires, si es que pensás regresar, te vamos a volver a convocar para tener estas charlas que tanta positividad. Nosotros salimos imbuidos de una positividad enorme, así que no, antes de que vengas a la Argentina. No tengo previsto volver por el momento. Bueno, así que me encantaría que por el momento lo hagamos de esta forma. Genial, amamos los tres, amamos la radio, así que será de esta forma, ¿cómo no? Excelente, María Isabel, te mandamos un beso muy grande y gracias totales. Y te dejamos con aprendizaje, gracias, que es tu tema, María Isabel, aprendizaje.
Gracias, Argentina. Gracias.